las voces en adoración. También el primogénito será bendecido. En Génesis 48 dice, se sucedió después de estas cosas, que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. ¿Quién era el padre? Jacob, el padre de Israel. Jacob es Israel. Son 12 muchachos, las 12 tribus, entre ellas José. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José, viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Jacob, o sea Israel, ingresó a estos dos muchachos, hijos de José, a la heredad que Dios le había convenido, que Dios le había preparado, que Dios le había prometido. Ellos no eran herederos, pero la gracia de Jacob, la gracia de Israel, quiso extenderla hacia sus dos nietos. ¿Sí? Dice, estos dos muchachos serán míos. Y los que después de ellos han engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino. Como media legua de tierra vinieron a Efrata. Y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José. Y dijo, ¿quiénes son estos? Jacob estaba muy viejito, ya tal vez no podía ver. Y cuando le presentaron a sus dos nietos, él dice, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Jacob no creció con esos niños, o sea, los niños no crecieron al lado de Jacob porque los niños estaban en Egipto y Jacob estaba en el desierto. Los besó y los abrazó y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Israel a su derecha y la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Manasés era el mayor, Efraín era el segundo. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia tuvieron mis padres Abraham y Isaac, Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuo en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés.
Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y lo bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Amén. También el primogénito será bendecido. En estos pueblos donde aparecen esos grandes hombres de fe, que son personas espirituales, la carne ya ellos habían batallado muchísimo en sus años de vida con su carne y habían logrado un estatus espiritual, algo que muchos de nosotros, tal vez teniendo 80, 70, todavía no lo hayamos obtenido. Razones para saber que la humanidad hoy se esfuerza menos que la de ayer. Antes los hombres y las mujeres de Dios eran más comedidos con las cosas que aprendían. Tenían mucho más cuidado cuando Jehová daba una heredad, cuando Jehová daba una bendición, cuando Jehová daba una palabra, cuando Jehová les regalaba algo. Era muy preciado. Entre ellos los hijos, los primogénitos eran muy y particularmente bendecidos. En el caso de Abraham, que es el padre de Isaac, el padre de Jacob, el abuelo de Israel, él tomó su primogénito, entre comillas, su primogénito fue Ismael. Realmente, aunque fue de una esclava, aunque fuera una mujer que no tenía nada que ver con su árbol genealógico, fue su primer hijo. Mas, sin embargo, Ismael no resultó ser el primogénito. Ismael fue delegado a un segundo plano, no sin una bendición. Por eso es que le hemos puesto el título: también el primogénito será bendecido. Si nos ponemos a analizar un poquito el caso de el mismo Israel, el mismo Jacob, Rubén fue su primer hijo. Sin embargo, dice: no será el principal. Hay algo en la vida de estos patriarcas que le hacía promover más el segundo hijo que el primer hijo. Posiblemente era una palabra que venía de parte de Jehová, una incógnita allí. ¿Será que hay algo que Jehová tiene allí preparado para los segundos y no para los primeros? No lo podemos saber. Sin embargo, la historia que estamos relatando hoy dice que estos dos primeros hijos Él los tomó para sí. Los tomó como parte de su herencia. En el momento no le da importancia cuando lanza la palabra: ambos serán míos. Tanto Manasés como Efraín, ambos serán míos. Si se dan cuenta, Él toma aquellas personas como su herencia personal. E incluso le dice a José que José tiene una porción especial. José prácticamente era el último de sus hijos cuando fue entregado. No era el tercero, no era el quinto. José, cuando fue entregado a los ismaelitas que venían por el camino y fue vendido, él era el último de sus hermanos, los cuales fueron abrazando un odio y un celo, una cuestión alrededor de José, terminaron vendiendo. Estamos entendiendo esta forma como esta gente presentaba las bendiciones. Cuando van a ser Esaú y cuando van a ser Jacob de parte de su madre, dice que ellos batallaban dentro del vientre de su madre.
¿Quién iba a salir primero? Porque la primogenitura era algo muy importante. El primogénito era el que tenía la heredad de todas las cosas de su padre, pero sobre todo una preeminencia sobre el padre, sobre la parte patriarcal. Este pueblo siempre fue patriarcal. ¿Quién es el padre? Abraham. ¿Quién es el padre? Isaac. ¿Quién es el padre? Jacob. Así sucesivamente, las 12 tribus que fueron 12 príncipes. Había una colocación del primogénito sobre los demás. Allí estaba el primogénito. Nunca el segundo, siempre el primero. Sin embargo, cuando Abraham es llamado, comienza a cambiar estas cosas. Él comienza a hacer una revolución dentro de estas bendiciones. Por supuesto, no de entrada, porque Abraham tiene a Isaac, que es su primogénito, Isaac tiene a Jacob y a Esaú. Cuando Jacob y Esaú comienzan con el pleito por la primogenitura, uno de ellos gana y el otro pierde. Porque en el mismo momento, cuando fueron a nacer, dice que Jacob tragó de la piernita del hermanito. Imagínense ustedes esa batalla. Y entonces el otro era más fuerte, lo empujó y sale, nace Esaú primero. Pero ¿qué hizo? Desde el vientre de su madre, Jacob, pelear su primogenitura. En este caso, el primogénito siempre lucha por tener la supremacía de sus demás hermanos. Lo vemos en nuestros hermanos mayores. Nuestros hermanos mayores siempre, aunque ellos no lo quieran, ellos tienen una supremacía sobre los más pequeños. Dice, perdóname, yo soy el mayor. Yo soy el mayor y usted me obedece. Y la madre, el padre, le dejan siempre ese tipo de responsabilidad al mayor. Aquí comienza a haber un cambio en la vida de estos hombres. Jacob, su nombre significa suplantador. No era el genuino. ¿Por qué su madre o su padre le pusieron este nombre? Vaya usted a saber. Pero a raíz de ese nombre o de esa bendición que le dieron a través de ese nombre, cada nombre tenía su propio registro y con él había una connotación dentro de la persona que adoptaba la personalidad. El Señor le daba los nombres a los hombres, a las mujeres de la Biblia para que pudiesen dársela a sus hijos y para que así Dios pudiera hacer un propósito en la vida de ellos. Jacob y Esaú comienzan a romper el molde de lo que es la bendición y la maldición. En el primogénito, o mejor dicho, la bendición que se transpone o se traspasa, no al primogénito, sino a la segunda persona. La prueba está cuando él logra, a través de engaño, él no logró esto de sana paz. Él hizo todo un ardid, toda su vida estuvo gestando para ver cómo le robaba la primogenitura a su hermano. Este tipo de gestiones que hace una persona para poder lograr sus lugares. Por ejemplo, Jacob, él siempre estuvo al lado de su madre. ¿Quién era su madre para él? Su madre era su amiga, su madre era su confidente, su madre era, él ayudaba a su madre, estaba en todo momento con su madre. Y eso explica un poco por qué muchas veces las madres declinamos más hacia algunos hijos que hacia otros. Porque mientras Esaú estaba en la casa bregando, tratando de agradar a su padre, Jacob se desvivía por hacer lo que hizo con su madre. Me imagino esa actitud. Ay, mamá, esto te quedó exquisito. O mamá, vamos a hacer este potaje. O mamá, vamos a preparar esto para papá y para Esaú, tal vez. Y él se procuró un nexo muy cerrado, muy familiar con su propia madre. Ahora, ¿cómo él va a procurar un nexo más cerrado con su madre siempre y cuando que la bendición la tenía el padre? ¿Quién tenía la bendición? La bendición la tenía Isaac, el padre de ellos. Sin embargo, eso fue toda una estrategia que este hombre comienza a gestar
para él poder conseguir y obtener la bendición. A la final lo logró. Sin embargo, el primogénito no pierde su bendición por el mismo hecho de ser primogénito. Dios bendijo al primogénito y siempre sería así. Siempre el primogénito estaría en la cabeza y no en la cola. Siempre el primogénito sería una bendición, siempre sería heredero. Pero en el caso de Esaú y de Jacob no fue así, porque Dios bendijo al segundo antes del primero. La profecía que Dios le dio a la mujer, Dios le habló a ella en el momento cuando ella concibió y le dijo: el mayor servirá al menor. Tiene la palabra de parte de Dios. Te dice: hay dos pueblos dentro de ti, pero estos pueblos combaten entre sí. De manera que cuando Raquel sabe esta gran realidad, comienza a trabajar para que la bendición que todos sabemos que le correspondía a Esaú llegara a Jacob. Pero ahí había algo más de profundidad. Ahí estaba lo que era la palabra del Señor. Y esta mujer había aprendido a respetar a Dios. Sin embargo, Dios también bendice al primogénito. Todos sabemos cómo suceden las cosas cuando Isaac va a morir. Ya este muchacho había menospreciado la primogenitura, el ser el primero, dice, por un plato de rojo, la lenteja era roja. Imagínense aquella cosa tan espectacular, como olería, y este hombre venía cansado yo diría que de la vida, de tanto bregar, y dice: bueno, si mañana voy a morir, ¿para qué quiero yo la primogenitura? ¿Para qué yo quiero? Si yo lo que necesito es el ya, el ahora. Así muchas veces nos conseguimos nosotros. Necesitamos el ya, el ahora. No importa, será un momento. Luego Dios me perdonará. Pero en esas pequeñas cosas, en esas pequeñas niñerías, paremos todo. Decimos: Dios es perdonador. ¿Qué importa? Lanzo la mentira y después veo cómo le pido perdón al Señor. Esas pequeñeces Dios no las mira. Y creemos de esa manera. Asimismo, este hombre dijo: ¿para qué me va a servir esto? Si mañana yo me voy a morir, junto con mis padres, voy a morir. Que de alguna manera él quiso burlarse de su hermano el menor. También la primogenitura es tuya. Ya había empeñado su palabra, ya había destruido algo que el Señor había construido para él. Sin embargo, Dios también bendice al primogénito, porque ciertamente sabemos que antes de esto sucedió que el primogénito era el bendecido por el Padre. A él se le llevaba toda la heredad. Él era el que tenía todo, él era la cabeza, los demás eran cola. Sucede esto y el Señor, una vez más, comienza a preparar toda una vida en distinción a lo que se había vivido hasta ahora. Fíjense que cuando Israel, que es el mismo Jacob, ya tiene sus propios hijos, él dice que él amaba muchísimo a José. ¿Quién era José? José era el hijo de la amada, José era el hijo de Raquel, José era incluso el hijo de la mujer que no podía darle hijos. Ellas eran dos hermanas, Lea y Raquel. Y aquí también se presenta algo más o menos parecido. ¿Quién era la mayor? Lea. ¿Quién era la menor? Raquel. ¿Quién era la amada? Raquel. ¿Quién era la aborrecida? La mayor. ¿Quién tenía el amor de Jacob? Raquel. ¿Quién era aborrecida? Lea. Ella misma pudo tener en su propia carne esa misma sensación de ser la segunda, pero ser la primera. Ellos comienzan a sentir exactamente lo mismo. Jacob, Israel, tiene su último hijo. José, ¿qué hace con José? Le hace la túnica de colores. ¿Qué hace con José? Lo mima, lo exalta. Eso es una maravilla. Cada vez que José aparece, a Jacob se le ilumina la vida. ¿Qué hacen sus hermanos? Lo envidian. Queremos desembocar en este estudio también, no solamente la bendición que puede otorgarse a una persona, aunque sea segunda, y Dios te quiere exaltar en su primer plano, sino que también eso puede promover o producir envidia en las personas que están a su alrededor. ¿Por qué? Si yo soy el primero,
¿Por qué mi padre bendice más a mi hermano? ¿Por qué bendice más a mi hermana? Si yo soy el primogénito. Eso va surtiendo como cierto enfado en la persona. Eso sucedió con los hermanos de José. Este es el último, este es el muchacho bujón, mira como profetiza sobre nosotros, no se lo vamos a permitir. Aquí ya no estamos hablando del segundo, estamos hablando del último, que es el protagonista de la historia que estamos hablando. Aparece un José que tiene dos hijos, uno llamado Manasés, el mayor, y otro llamado Efraín, el menor. Después que él se vuelve a conseguir con su padre, cuando su padre creyó que él estaba muerto, cuando su padre pensó que lo había despedazado por causa de que sus hermanos lo vendieron, José se hizo grande, enorme, era el último y se hizo grande. Para ser grande no hay que tener más nada sino la bendición de Jehová. No hace falta más nada, no hace falta ser ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el último. Hace falta es estar con el Señor. José era un hombre justo, José un hombre probo. Llegó a ese lugar, llegó a Egipto y se supo mantener como un cristiano. Por esa razón Jehová lo bendice hasta el final. Cuando digo como un cristiano, estoy comparando a José con cualquiera de nosotros. Nosotros podemos ser un José, nosotros podemos mantenernos. El hecho de que tú seas la primera, la segunda, la tercera, eso no significa nada. Ya para Dios ya eso no significa nada. Significa de que si tú estás y tú eres fiel con el Señor te va a bendecir. Ya el mismo Señor va vulnerando no su palabra, sino que va vulnerando las posiciones de las personas, dado a que las personas también van vulnerando su propia posición y van adquiriendo fe hacia Dios y se van acercando a Dios. El caso de Manasés y de Efraín es muy curioso porque eran los hijos de José. Israel los toma para sí. Ya estaban en su ancianidad, ya estaban en lo último. No era para mimarnos, no era para cuidarnos, no era para protegerlos, era para bendecirlos, para darles la heredad. Eso pasaba en la antigüedad, cuando se te heredaba a una persona, se te heredaba un siervo, se te heredaba un animal, era tu sierva, era tu esposa, era tu mujer, era tu marido. José saca a los niños de sus faldas y se los pone a Jacob, para que Jacob bendiga a sus hijos. La bendición del Padre es muy importante, ¿saben? No menosprecien nunca la bendición de un Padre. El Padre, juntamente con la bendición de Él, viene la bendición del Señor. Es lo mejor, porque el Señor te bendecirá siempre a través de tu Padre. Jacob de Israel estaba en sus últimas ya novelias. Sin embargo, dice la palabra que fue un hombre acuicioso y sabía quién era quién. Entonces Israel, extendiendo su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocándose sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. En este caso, el Señor le presenta a Israel una visión clara de quiénes iban a ser estos pueblos, quién iba a ser Efraín y quién iba a ser Manasés. Y aunque Efraín más adelante no tiene un gran comportamiento como pueblo, pero al principio no fue así. Dios quiso bendecir a través de este hombre de Dios a Efraín antes que a Manasés. No significa de que no bendijo también a Manasés, sino que la bendición vendría antes. Y allí está el detalle. El detalle está en la preposición, antes o después. El primogénito sí va a ser bendecido, pero va a ser bendecido, en este caso, después. Antes iba a ser bendito o bendecido este segundo muchacho llamado Efraín. Dice, el Dios en cuya presencia tuvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que se mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuo en ellos mi nombre, en el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense de gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre, atrevido. O sea, todavía le están bendiciendo a sus hijos y quiso cambiar la bendición, quiso hacer fuerza con su padre y decir, no, padre mío, este es el menor,
¿cómo vas a bendecir antes al menú? Y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Así como también lo supo la madre de Jacob. Tal cual, la madre de Jacob supo que la bendición era para Jacob. Ahora, Jacob, Israel, también sabía que la bendición venía era para Efraín, antes que el primogénito. También él vendrá a ser un pueblo. Dios no es injusto, dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Él no es injusto para ver vuestras obras, para saber su arduo trabajo, el arduo trabajo de cada uno de nosotros. Él también iba a bendecir. No es que no lo haría también, pero él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. La palabra clave es también, pero su hermano menor será más grande que él. Y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, hágale Dios como Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. El Señor siempre va a tener planificación exacta para nosotros. Ay de nosotros si nos salimos de allí. El problema está en nosotros, no en Dios. Porque vamos a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en el desierto para llegar al mismo sitio. Cuando debimos haber llegado en 40 días, el Señor no te va a cortar el camino ni te va a cortar su voluntad. Vas a llegar, pero igualito vas a llegar. Pudiste haberlo hecho en poco tiempo, pero te empeñaste, te empecinaste en dar vuelta y vuelta y vuelta para llegar al cometido, que es donde Dios te ha mandado, a donde Dios te ha dirigido. Por eso que nosotros no debemos convertirnos en esas personas como nos presenta José, molestarnos por el designio de Jehová, molestarnos por lo que Dios quiere hacer con la vida de mi hermano antes que con la vida mía. Dios sí te va a bendecir, no tengas de eso duda, no tengas, pero antes va a bendecir a alguien más. Y tú no debes tener ni temor, ni envidia, ni zozobra, ni sentirte irritable por lo que está pasando a tu alrededor, porque nuestro Dios es un Dios justo. Todos estos muchachos fueron bendecidos. A todos le dio su porción incalculable. El Señor sabe qué bendición usted necesita. Dios te bendice según lo que tú necesitas. Tú necesitas algo, el Señor te lo va a dar en su justa medida y en el justo tiempo que Él tiene determinado para cada uno de nosotros. ¿Por qué nos afanamos? Jesucristo nos dice, ¿cuál es vuestro afán? ¿Cuál es el afán? Por nada estéis afanosos. Cada día trae su propio afán. Cada día trae también su propia bendición. Amén. Levantamos las voces en adoración.